Prepárate para una experiencia inigualable. En Tungurahua existe un lugar turístico espléndido para disfrutar de la naturaleza. En el Parque de la Familia Baños de Agua Santa encontrarás un escenario natural de ensueño. Relájate y desconéctate de la rutina en un ambiente tranquilo. Nos encontramos en la parroquia Ulva, en el kilómetro 5,5 de la vía Baños Puyo. Fácil de llegar. Ven y vive una experiencia única, llena de magia y belleza. Te esperamos en el Parque de la Familia Baños de Agua Santa. En un mundo en constante evolución y avance, es necesario activar un radar económico para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar Económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural. Radar Económico. Muy buenas tardes, querida audiencia de Identidad Radio Cultural. Bienvenidos a Radar Económico, el programa que te guía a través de los caminos del mundo financiero y económico. Estamos listos para navegar por los mares de la economía, descubrir tendencias y develar oportunidades. Soy Viviana Rodríguez, anfitriona del día de hoy, y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencias y conocimientos. Acompáñanos mientras exploramos los misterios y las oportunidades que nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes como un esfuerzo académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural. Comencemos. Esto es Radar Económico, tu guía al día. Radar Económico. También queremos dar una gran apertura al economista Nelson Lascano, presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua. Bienvenido. Sí, buenas tardes a la audiencia de Identidad Radio Cultural. Bueno, como presidente quería, antes de que inicie el programa, dirigirme un momentito y más que todo un momento de agradecimiento, ¿no? Han sido más de 100 programas que hemos logrado bajo mi presidencia y hoy es el momento de cerrar ciclos. Estamos como presidentes hasta el día sábado y es por eso que quería mandarles un saludo y también un agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron, a Carlitos, también a Guillermo, a Paul, que siempre estuvieron presentes en nuestro programa, y en especial también a Vivi en la conducción, y a todas las personas que en su momento nos ayudaron conjuntamente en la conducción de este programa. Yo creo que en estos más de 100 programas que hemos logrado ya tenemos una audiencia muy estable. Hemos hablado de finanzas, de economía, hemos hablado de situaciones de coyuntura económica, y para el Colegio de Economistas ha sido un eje fundamental tener esta alianza específica con Identidad Radio Cultural. Entonces quería mandarles un mensaje de agradecimiento. Yo sé que el programa va a continuar, las personas nos vamos, pero las instituciones siempre marcarán un giro, y en ese sentido, más que todo, quería darles un agradecimiento a todos y hasta una próxima oportunidad estaremos. Espero que podamos estar también ahí de invitado en Identidad Radio Cultural. Eso es lo que quería decirles, Vivi, y un abrazo a todos y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por sus hermosas palabras de economista Nelson Lascano. Ha sido un placer trabajar una labor y una gestión de admirar de su parte. También para seguir con nuestro tema, nuestra tertulia del día de hoy, miércoles, el tema a iniciar nuestra conversación es la economía en el periodo 2026. La economía ecuatoriana enfrenta desafíos importantes en el 2026, pero también hay oportunidades para crecer y diversificar la economía. Por el día de hoy tenemos invitados de alto relieve. Tenemos el honor de compartir esta tertulia con el economista Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Buenas tardes, economista Pablo.
economista Pablo. Como director de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, le damos la bienvenida. Sí, les mando un abrazo a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, economista, para poder empezar con esta tertulia, queríamos comentar y abrir este tema a debate con la pregunta: ¿qué es la previsión de crecimiento económico para la economía en este 2026? Bueno, mira, yo creo que hay que estar conscientes, y eso es lo más importante, el objetivo, digamos, de la economía es que la gente viva mejor. Ese es el único objetivo, no es la teoría económica, no son los economistas, no es nadie, sino que la gente viva mejor. Y para que la gente viva mejor, la economía tiene que crecer más, porque de esa manera se crean empleos, ingresos y la gente vive mejor, ¿no? Y el Ecuador debería, para resolver sus problemas económicos, sociales, crecer, digamos, entre el 4 y el 4,5% al año durante mucho tiempo, no un año, no 2 años, sino durante 20 o 30 años. Por eso no debemos enfocarnos demasiado en el corto plazo, sino mirar en el largo plazo al país. Pero en todo caso, la pregunta tuya es sobre el año 2026. La mayor parte de pronósticos hablan de un crecimiento de alrededor del 2% en el 2026, un poco más, un poco menos. Yo creo que va a ser un poco más, yo creo que va a estar entre el 2,5% y caminando hacia el 3%. Soy un poco más optimista que el promedio, pero de cualquier forma eso es insuficiente frente a lo que señalaba, que es crecer entre el 4 y el 4,5%. Usted, economista Pablo, como especialista, coméntenos qué factores estarían impulsando a este crecimiento. Bueno, cuando hablamos de crecer alrededor del 2,5%, el 2 o un poco más, estamos hablando de que no hay tantos factores que impulsan el crecimiento. Alrededor del 2,5% es relativamente poco, y eso es parte, digamos, de la inercia normal de la economía. Crecer entre 4 y 4,5%, que es lo que yo digo debería ser el objetivo, eso es más difícil y eso requiere un esfuerzo de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Pero en todo caso, para crecer al 2,5% hay algunos factores positivos en la economía ecuatoriana, como es el gran aumento de las exportaciones privadas, que van a estar alrededor de los 30,000 millones de dólares, las remesas de los ecuatorianos del exterior, que son alrededor de y superan los 7,000 millones de dólares al año, que obviamente la contraparte de eso es una pena, es la migración de ecuatorianos, pero bueno, desde el otro punto de vista son más de 7,000 millones de dólares que llegan. El que haya bajado el riesgo país, el que hayan bajado las tasas de interés en el Ecuador, de que haya una mayor liquidez en el sistema financiero, en fin, eso es una serie de factores positivos que son los que probablemente son los que llevan a que el crecimiento de la economía pueda estar un poco más o un poco menos alrededor del 2,5%. Tengamos en cuenta que en la inversión, la minería responsable, la agroindustria y la manufactura de alimentos serán sectores clave para impulsar el crecimiento. ¿Estoy en lo correcto? Usted como especialista ha tomado en estudio este punto, estimado economista Pablo. Mira, obviamente son parte de los sectores importantes de la economía ecuatoriana. Una de las fortalezas del Ecuador es obviamente la agroindustria, desde la agricultura hasta la agroindustria, y una buena parte de los productos de exportación del Ecuador, que como decía antes, ahora están alrededor de los 30,000 millones de dólares al año, es un crecimiento impresionante, son productos agrícolas o agroindustriales, ¿no? Ahí está el camarón, el banano, los enlatados de pescado, las flores, etcétera, 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 ¿no? Entonces es obviamente uno de los sectores importantísimos de la economía ecuatoriana. Tú señalabas la minería ha crecido, pero esa es una de las debilidades que hay en el Ecuador. La minería, igual que el petróleo, responsables, podrían aportar mucho más a la economía ecuatoriana, pero la propia sociedad ecuatoriana está frenando de alguna manera el desarrollo del petróleo y la minería. Y es una pena, porque eso sería uno de los factores que nos ayudaría a crecer más del 4% en lugar de estar en el 2,5%. Teniendo en cuenta también que la deuda pública supera el 65% del PIB, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal. Sí, uno de los grandes frenos de la economía ecuatoriana, justamente
que impide llegar por encima del 4% de crecimiento es la mala situación de las finanzas públicas. Hay un gran endeudamiento, hay todos los años un déficit, hay un tamaño del Estado que es enorme y muchas de las actividades que hace el Estado son improductivas, y lo que es improductivo frena el desarrollo de la economía. En consecuencia, una de las cosas que hay que hacer en el Ecuador es una gran reforma del Estado que permita apoyar más el crecimiento económico teniendo mejores finanzas del gobierno. Lo otro, como ya mencioné, es impulsar la minería y el petróleo, que sería otra de las fuentes de crecimiento de la economía. Como decía, hay factores positivos, pero luego hay una serie de factores que hay que reformar, como acabo de decir, el Estado, la minería, el petróleo, y hay otras cosas más que hacer en el Ecuador para alcanzar ese más del 4%. Y algo de lo que debería hacer el Ecuador es, de estas oportunidades, de estos desafíos, la inseguridad. ¿Cómo tomamos el punto de la inseguridad para estancar este crecimiento esperado? Mira, ese es el primer punto. Hemos hablado del petróleo, de la minería, de la reforma del Estado, pero el primer punto evidentemente es la inseguridad. Es muy difícil que la economía pueda realmente impulsarse con ese nivel de inseguridad que hay, y es además del factor humano, obviamente, de que hay 50 muertes por cada 100.000 habitantes. Además del factor humano, es un factor económico, ¿no? Si alguien quiere ponerse un negocio pequeño, grande, lo que sea, dice, caramba, yo me voy a poner ese negocio y capaz que vienen a vacunarme y todo el esfuerzo, en vez de llevarme yo, el resultado del esfuerzo están llevando los mafiosos, los vacunadores, ¿no? O si quiero crear un empleo, ¿para qué voy a crear el empleo si ahí está la inseguridad? Y también la gente no sale mucho, sobre todo en las noches, ya no sale porque se encuentra con la inseguridad. Entonces, esto genera un problema humano, obviamente, es lo más importante, pero un problema también económico por el lado de las empresas y por el lado de los clientes. Y también de la inversión extranjera, tomémoslo en cuenta. Sí, también la inversión extranjera, pero hay que estar conscientes que en cualquier economía, el 80, el 85, el 90% de la inversión es inversión propia, no es inversión de afuera, y en consecuencia la inseguridad frena la inversión local y la inversión extranjera, evidentemente. ¿Qué políticas económicas debería implementar Ecuador para impulsar este crecimiento económico en el 2026? Bueno, como te decía, yo tengo un poco la manía de no mirar solo el año en el que estamos, o sea, solo el año 2026, sino mirar hacia adelante. Y yo creo que mirando hacia adelante, el gran desafío que tiene el Ecuador es de hacer una serie de reformas que ninguna es fácil, pero son necesarias, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la inseguridad, hemos hablado del tema de la minería y el petróleo, hemos hablado de una gran reforma del Estado. Todo eso hay que hacerlo. ¿Qué más hay que hacer? Una gran reforma de la justicia, porque es difícil que la economía funcione correctamente cuando tú tienes la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador. Y eso es cierto para las grandes empresas, para las nacionales e internacionales, pero también es cierto para la persona en su vida diaria que tiene un problema legal, quiere acudir a la justicia y la justicia no funciona, o la justicia le piden coimas para funcionar. Entonces la justicia es otra gran reforma que hay que hacer en el Ecuador. Luego, otra reforma muy importante es la reforma laboral. En el Ecuador no cuadran, por el sistema laboral, no cuadran lo que quieren las empresas y lo que quieren los trabajadores, y entonces por eso no se generan suficientes empleos de calidad en el Ecuador. Entonces tiene que haber una reforma laboral de sentido común, algo sensato. Otra cosa que hay que hacer es una reforma del sistema de jubilación, porque en 2, 3 o 4 años vamos a entrar en una quiebra progresiva del sistema de jubilación y eso va a ser otro gran problema. Entonces, ves tú, acabo de mencionar 5, 6, 7 cosas. Hay que hacer todas esas reformas y no es fácil, pero hay que hacerlas si es que queremos, no en el 2026, sino queremos que en los próximos 20, 30 años, que es lo que importa, la economía crezca más y le dé más oportunidades de vida a la gente. Así es, mi estimado economista. También para dar un punto a lo mencionado, ¿cómo se ve afectado o qué impacto tendrá la política comercial de Estados Unidos en la economía ecuatoriana? Bueno, una de las
uno de los factores muy importantes para cualquier economía, y peor aún si es una economía pequeña como la economía ecuatoriana, es abrirse al comercio en el mundo, ¿no? Y el Ecuador se mantuvo rezagado en relación a otros países del continente. Desde el año, yo diría, 2007 hasta el 2017 nos mantuvimos rezagados. Recién con las justas en el 2017 firmamos un acuerdo de comercio con Europa, ya medio forzados por las circunstancias, y luego hemos ido avanzando en algunos otros acuerdos, ¿no es cierto?, con Panamá, estamos avanzando con Canadá, con Corea, en fin, con varios países. Y eso es un tema fundamental, y obviamente un mercado para nosotros muy importante es los Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos ya sabemos que está aplicando políticas restrictivas, arancelarias, pero dentro de eso el Ecuador está negociando, no sé, se avanzó hasta hace un mes atrás y luego no sé qué más ha pasado, o sea, no sé porque no nos han informado de qué ha pasado, de un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, y eso es fundamental porque los Estados Unidos es la economía más grande del mundo y es yo diría el natural mercado nuestro de nuestros productos. Entonces hay que avanzar en ese acuerdo. Dentro de las dificultades hay que avanzar en ese acuerdo comercial con los Estados Unidos, que es un acuerdo de ida y vuelta, es para exportar más e importar más. Así es. Y el manejo del contrabando, ¿cómo nos está afectando este tema? Bueno, ese es otro de los factores de la economía, obviamente. Lo mejor es tener relaciones comerciales legales, no ilegales, igual que cualquier otra cosa en la vida, y entonces eso también afecta dentro de la dinámica económica, pero mucho más importante, creo yo, son las 6, 7, 8 reformas que hay que hacer y que te mencioné hace algún momento. También como economistas, usted, economista Pablo, este tema de la inflación, ¿cómo es la previsión de inflación para el Ecuador en este año? Pero mira, una de las grandes fortalezas del Ecuador, que no mencioné porque me parecía obvio, pero gracias por hacerme acuerdo, una de las grandes fortalezas del Ecuador es la dolarización, ¿no? Si no estuviéramos dolarizados, el Ecuador estaría en la situación que vive Argentina, por ejemplo, ¿no? Estaríamos por ahí, viviendo esa situación muy mala. Y el Ecuador está mucho más tranquilo. No digo que estábamos bien, pero estamos más estables, más tranquilos gracias a la dolarización, y eso es un factor que estoy seguro que se va a mantener. Y uno de los elementos de la dolarización es justamente tener baja inflación. En el Ecuador estamos desde hace rato con inflaciones entre el 1 y el 2% al año, mientras otros países como Colombia, por ejemplo, están peleando en su política económica para tratar de bajar del 5, 6%, el 8% otros países. Entonces yo creo que es un factor muy bueno para la economía ecuatoriana, que seguiremos con inflaciones entre el 1 y el 2% al año. Eso es muy importante también haberlo manifestado, estimado economista Pablo. También me gustaría que nos dé un análisis de las perspectivas económicas que usted tiene en este momento. Bueno, eso es lo que hemos hablado. Como un recordatorio, una conclusión para poder nosotros... La conclusión es que el Ecuador tiene mucho más potencial de lo que logramos generar. Tenemos mucho más potencial. Llegar a ese 4,5% es difícil, pero yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene esa capacidad. Así que es una responsabilidad de los políticos, obviamente, pero también es de todos los ciudadanos de empujar a que podamos hacer esas reformas, porque uno dice, bueno, yo como ciudadano, ¿qué tengo que ver en eso? Bueno, es que, por ejemplo, en las últimas consultas populares que ha habido, hemos votado de una manera muy extraña. Cuando hace 2 o 3 años nos preguntaron si había que dejar de producir el petróleo del Yasuní, votamos que sí, que había que dejar de producir, lo cual es un absurdo. ¿Y quién votó? Los ciudadanos ecuatorianos. Cuando nos preguntaron sobre bases militares del extranjero aquí en el Ecuador, votamos también en contra, cuando hubiera sido un tema muy útil para la seguridad. Cuando nos preguntaron sobre ciertos temas laborales, también votamos en contra, cuando es necesaria una reforma laboral en el Ecuador. Entonces, los políticos tienen una gran responsabilidad, pero los ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad de empujar las reformas correctas que hay que hacer en el Ecuador. Coméntenos también del riesgo país en el que enfrentamos en este momento, economista Pablo. Bueno, el riesgo país ha bajado en los últimos 6 meses. Antes era digamos hace un año estaba en 1.200, 1.500, 2.000 puntos. Ahora está en alrededor de 4 o 5%.
es una buena cosa porque quiere decir que si el gobierno sale a endeudarse, va a poder endeudarse a mejores tasas. Quiere decir que para el sector privado también financiarse afuera es una opción más positiva. Entonces sí, es una evolución positiva que ha habido en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo. En Bolivia también ha bajado muchísimo el riesgo país, en otros países, pero bueno, es una buena cosa. Si uno dice que me perciban como menos riesgoso, ¿es bueno o es malo? Obviamente es bueno que me perciban como menos riesgoso en el mundo, eso no hay ninguna duda, es una ventaja. Bueno, esta pregunta fue porque el comentario de tener conciencia al votar, eso es muy importante también para el crecimiento del Ecuador. Tener como ciudadanos esa conciencia de qué se está votando, para qué se está votando y qué beneficios hay con ello. No contra el gobierno, sino para el beneficio de nosotros. Es algo muy importante que me gustó acotar. Y también algo que le gustaría a nuestra audiencia, ese impulso de que en qué sectores va a haber más crecimiento, en qué sectores va a haber ese plus para que tenga la gente, tanto emprendedores, inversionistas, empresarios, ese ojo de vista. Bueno, mira, como te dije antes, no va a haber ningún plus extraordinario en el Ecuador. Si la economía crece 2,5, está bien, pero no es ningún plus extraordinario. Ojalá hagamos las reformas para llegar al 4,5, que eso sí es un plus adicional. Pero en todo caso, mira, en general, yo tengo una visión de que no hay sectores muy buenos o sectores muy malos, sino que yo creo que hay gente en todos los sectores que hace las cosas bien y otra gente que no las hace bien. Hay gente que está en un sector malo, digamos entre comillas malo, y sin embargo le va bien. Y hay gente que está en sectores entre comillas buenos y que le va mal. No es un tema solo de los sectores, es un tema del impulso, de la capacidad, de la energía que cada uno le pone en sus actividades. Es decir, si a usted le dicen que está en un sector malo, usted debe pensar que usted puede hacer las cosas bien y va a salir adelante. Y si le dicen que a usted que está en un sector bueno, igual usted tiene que esforzarse porque no le va a caer del cielo, ¿sí? Una estrategia de liderazgo, así es, economista Pablo. Para dar cierre a esta tertulia, un mensaje de despedida, estimado economista. Bueno, el mensaje es lo que decía antes, que el Ecuador tiene un gran potencial y que todo eso depende de unos y otros que lo hagamos y que tenemos juntos que impulsar el Ecuador. Y estoy seguro que el Ecuador tiene ese potencial que no estamos desarrollando. Hay que desarrollarlo por el bien de todos los ecuatorianos y creo que sí podemos hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Hay que impulsar las cosas. Ese es el mensaje. Así es, economista. Un gusto poder haber estado con usted en este momento. Muchísimas gracias. Seguimos con buena más. Tarde y también, insisto, un buen año. Sí. Seguimos con más de Radar Económico. Los eventos y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en actualidad y tendencias. El radar económico siempre está activo. Radar económico. Aquí en el segmento Actualidad y Tendencias, las noticias económicas más relevantes del Ecuador de la última semana. Guerra comercial con Colombia. Ecuador impulsó un arancel del 30% a las importaciones colombianas, lo que generó una respuesta recíproca de Colombia, suspendiendo la ventaja de energía eléctrica a Ecuador. En la emisión de bonos, Ecuador emitió 4.000 millones de bonos para financiar la recompra de su deuda externa, lo que redujo el riesgo país a 413 puntos. En el crecimiento económico, la economía ecuatoriana creció un 3,8% en el 2025, impulsada por la agricultura, la manufactura y el comercio. Crédito hipotecario. El BIES lanzó un programa de crédito hipotecario con una tasa de interés del 2,99%, la más baja de la historia. En las exportaciones, Ecuador alcanzó un récord histórico en su balanza comercial en el primer semestre del 2025, impulsado por el crecimiento de las exportaciones no petroleras.
Radar Económico. Su guía al día. Radar Económico. Continuamos con la tertulia del día de hoy. Vamos a continuar con el tema el futuro económico desde un punto de la producción. Y para ello vamos a tener el honor de compartir una tertulia con la ingeniera Victoria Navas, del grupo 1000 Polímeros. Bienvenida, muy buenas tardes, ingeniera Victoria. Hola, buenas tardes. Un gusto acompañarles en este programa. Bueno, para dar continuidad a este tema, coméntenos el futuro económico desde el punto de la producción. ¿De qué se carga 1000 Polímeros para que toda nuestra audiencia tenga en presente este tema de apertura? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo represento a la empresa 1000 Polímeros. Estoy a cargo de la presidencia de la misma. Somos una empresa del sector industrial, la industria plástica, y fabricamos materias primas para diferentes industrias. Actualmente contamos con presencia a nivel nacional y también exportamos a algunos países vecinos. Como industria, mi estimada ingeniera Victoria, coméntenos, ¿cuál es la previsión de crecimiento económico? Claro que sí. Estaba muy interesante la entrevista anterior con el economista Pablo Lucio. Entonces, efectivamente, lo que dice el FMI, el Banco Central del Ecuador, es un crecimiento aproximado del 2% del PIB nacional para este 2026. Pienso que hay que hacerse la pregunta de hacia dónde va la industria en este 2026. Nosotros podemos ver hoy en día que la industria está liderada por todo el tema de inteligencia artificial y todo el tema de automatización. Y esto va a determinar qué países son competitivos y qué países no lo son. Y tenemos que hacernos de esta reflexión desde el punto de vista de que si queremos que el Ecuador sea el país con más fábricas por kilómetro cuadrado o queremos que sea el país con más fábricas eficientes a nivel nacional. Como Grupo 1000 Polímeros, ¿cómo está adaptando estas iniciativas? Bueno, como grupo nosotros vamos armando la estrategia a finales del último trimestre del año anterior y la vamos perfeccionando en los primeros meses del año corriente, siempre tratando de adaptarse a las demandas del mercado. Hoy en día tenemos un tema súper álgido con nuestro país hermano Colombia. Sabemos de este tema de aranceles del 30%, que yo creo que más que un asunto comercial o industrial, es un tema político, y sí solicitamos a las autoridades pertinentes como industrias, como comercios, que se tomen las medidas del caso, porque es inaceptable que al ser miembros de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, se nos exija un impuesto de ida y vuelta del 30%, lo cual nos deja fuera de muchos negocios que se tiene con el país vecino. Estaba revisando cierta data y más o menos para compartir una idea, el año pasado nosotros exportamos a Colombia $800 millones, el Ecuador exportó 800 millones. Colombia nos exportó, o que quiere decir lo mismo, Ecuador importó $1.700 millones. Entonces hay una balanza comercial positiva a favor de Colombia en $900 millones. Obviamente ellos exportan más de lo que nosotros, pero sin embargo es un conjunto de industrias. Tenemos industria de atunes, industria de cosméticos, industria de alimentos, industria plástica, madera, materias primas que están siendo afectadas gravemente por esta situación. Entonces, abogamos a las autoridades de turno para tomar las acciones necesarias para este tipo de medidas. Y es lo que pasa en la industria en general. Todos los días van sucediendo factores externos a nivel mundial, también a nivel local, a nivel regional, que siempre como empresarios nos toca adaptarnos a las posibilidades del entorno y tratar. Algo que me gustó de ese dato, estimada ingeniera Victoria, ¿cómo ustedes están tomando medidas o qué medidas se están tomando para promover la inversión en el sector industrial? Bueno, con respecto a la inversión industrial, es importante, también lo comentaba el economista Pablo Lucio hace poco, hoy en día las tasas de interés están a la baja, entonces puede ser un buen momento, dependiendo de la industria, dependiendo del negocio, de apalancarse en la banca local para el tema de capital de trabajo o incluso inversión de maquinaria, inversión de activo productivo,
Entonces pienso que puede ser una buena oportunidad, como hay proyección de crecimiento económico a nivel nacional, no es mucho, no es tan alta, es apenas del 2%, pero pienso que sí se puede uno apalancar de a veces proyectos que se quedan en stand-by, a veces una maquinaria que toca hacerle una repotenciación o adquirir un nuevo equipo, o el mismo capital de trabajo que nos toca invertir en materia prima. Entonces yo creo que es un buen momento para apalancarse en las tasas bajas de interés. Usted, ingeniera Victoria, mencionó algo muy importante, que es la adaptación a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero también está el sector ambiental. En este caso, ¿cómo se está abordando el desafío de la sostenibilidad ambiental en el sector industrial? Bueno, hoy en día es del diario vivir el tema de la economía circular. Tengo el orgullo de representar a la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Nuestra empresa es miembro activo de la institución. También este año estoy conformando directorio. Entonces es un tema que ya no se escucha tan lejano. Yo creo que a nivel de cada industria, dependiendo si es que es de bajo, de medio o de alto impacto ambiental, ya se están tomando mucho más en serio políticas para mitigar el tema del calentamiento global, por ejemplo. En nuestro caso puntual, desde el año pasado nosotros hicimos una inversión en lo que es energía fotovoltaica. Estamos generando 800 kVA de energía solar y más o menos esto nos ha representado casi el 50% de nuestra producción ya es fabricada con energía limpia. Entonces son acciones que hoy en día ya las empresas están tomando. Puede ser desde lo más sencillo, como tener los centros de reciclaje, de clasificación de desechos, que ya por normativa es obligatorio, a aspectos un poco más estructurados como el tema de la energía renovable. Es muy importante conocer ello también, y es de felicitarlo también, es de felicitar a su gestión ante todo. También, ¿qué oportunidades usted como empresaria de una empresa ya reconocida, grande en esta palabra, usted cómo considera que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, están en el sector industrial? ¿Cómo están abordando estas oportunidades de crecimiento? Bueno, hemos visto datos muy interesantes en el tema de aprovechar los tratados de libre comercio. Si bien es cierto, lo tenemos ya pactado con Europa, con China, Corea del Sur, otros países que también el comercio exterior se está ampliando a convenios muy interesantes. Entonces, mi mensaje sería que no importa ser una gran empresa, puede ser un emprendimiento, una pyme, mientras uno haga bien las cosas, tenga procesos estructurados y pueda ofrecer un producto y servicio de calidad, se pueden llegar a abrir las puertas. El mundo hoy en día es tan globalizado que muy posiblemente nuestros productos pueden llegar sin pedirle favor alguno a nivel mundial. Por eso también tenemos un crecimiento importante en el tema de las exportaciones no petroleras. Todos nuestros productos agroindustriales como el camarón, las rosas, la pitahaya, los arándanos, frutas tropicales que se producen en la zona de Sudamérica, son muy apetecidas en mercados como China, o Europa, Rusia, Estados Unidos. Entonces creo que es el momento ideal para abrirse al mundo y poder demostrar lo que aquí en Ecuador producimos. Se ha topado también el punto de la mano de obra. Ya no hay muchas personas que se están familiarizando ya con estas industrias, están haciendo ya otras actividades, están dejando de lado lo que es estos trabajos en las industrias. ¿Cómo ustedes están abordando este desafío de la falta de mano de obra calificada en el sector industrial? Bueno, justamente la semana pasada tuve la oportunidad de participar en un foro donde se abordó algunas de estas variables y llegábamos a la conclusión de que para que cualquier industria florezca a nivel nacional se necesita siempre tener un engranaje de lo que es el país, la industria y el empleo. En este caso, si el país, a través de sus diferentes jurisdicciones, ciudades y cantones, ofrece al comercio, a la industria, buenos servicios básicos, que no tengamos apagones, que ofrezca una burocracia simplificada, que se puedan sacar los permisos rápidamente, ya sea patentes municipales, permiso de bomberos, permisos de medio ambiente, van a generar un incentivo en aquel emprendedor, en aquel industrial, ya sea nacional, regional o incluso atraer a inversión extranjera, ¿por qué no? Y esa inversión, ese crecimiento industrial es el que atrae o por lo menos mantiene la mano de obra. Y sí es importante incentivar a que las ciudades, en el caso de la nuestra,
al tener industrias especializadas como es el cuero y calzado, la metalmecánica, el ensamblaje de vehículos y demás, se pueda ir especializando a la mano de obra. Porque muchas veces las empresas tenemos, lo que usted comentaba, dificultad en contratar mano de obra calificada. Entonces, como ciudades productivas, como ciudades intermedias, lo que tenemos que tratar de atraer es esa gente que se está graduando de las universidades, a esos nuevos profesionales, para que vengan y ejerzan su profesión en nuestros negocios, en nuestras empresas. No solo los profesionales que se gradúan en la ciudad de Ambato, sino en las ciudades aledañas, porque muchas veces pasa el tema de la migración a las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, pero las ciudades intermedias se quedan con esta escasez de profesionales. Entonces, a niveles ciudades intermedias debemos proponernos esa manera de cómo atraer al personal calificado para que puedan aportar con su trabajo, con su profesionalismo a la industria. También de lo que teníamos del tema de la tecnología, de la innovación, que están tomando medidas para promover este tema en el sector industrial, también se está capacitando al personal para que puedan manejar estas tecnologías. Sí, claro que sí. Constantemente estamos siempre en capacitaciones para que no solo sea el tema de ser intensivos en maquinaria, sino también en mano de obra. La mano de obra a la final es muy importante. La gente es la que hace el negocio. Son nuestros stakeholders principales, todos nuestros colaboradores. Entonces, si tenemos contentos a nuestros colaboradores, pues también lo van a estar nuestros clientes. En ese sentido, creo que funciona así a nivel de cualquier ciudad, a nivel de cualquier provincia. Recordemos también en la tertulia del segmento anterior las reformas laborales. Ustedes como grupo empresarial, como grupo privado, ¿ustedes cómo tomarían estas reformas? ¿Ustedes cómo consideran que deberían haber un cambio como presidenta de este grupo tan importante? Bueno, siempre trabajando obviamente bajo la normativa legal actual. Siempre se cuenta con asesores legales que nos facilitan el camino, que son expertos y nos indican cómo manejarnos. Pero sin embargo, yo creo que a nivel país sí faltan más herramientas para incentivar el empleo. Si bien es cierto, hay este tema de deducciones por contrato, mi primer empleo, por contrato, contratar más personas de sexo femenino y demás, pero sí teníamos que pensar un poco más, abrir la arista para temas de contratación un poco más flexible. A veces el término flexibilidad laboral se malentiende, pero no es el hecho de ir en contra de los derechos de los trabajadores, no, ni mucho menos, sino más bien tener varias alternativas como se tiene en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, del trabajo por horas, que no es una mala opción, que puede incentivar a los jóvenes estudiantes que tienen tal vez el fin de semana libre o tienen sus horas huecas en la tarde, que puedan generar ingresos. Entonces, sí son temas que hay que trabajarlos del sector privado, el sector público, y llegar a un consenso. No se puede ser tan rígidos en materia laboral. Yo creo que hay mucho por hacer, pero eso no solo depende del sector industrial o del sector comercial. Debería ser un diálogo continuo también con el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. Un diálogo donde también la ciudadanía tenga en conciencia todos los conocimientos de lo que acaba de manifestar, el beneficio de trabajar por horas, el no guiarse de que no algo que ya se vino en años, en décadas trabajando, algo mejor en ver, algo que se puede ya trabajar diferente. Entonces es un tema muy importante, es un tema que estamos también abriendo puertas para que se pueda hablar en el otro miércoles, un análisis muy importante también en estas reformas. Como empresaria, ¿qué reformas políticas considera que serían estables para que la economía ecuatoriana llegue a ese crecimiento que estamos esperando? Yo creo que a nivel general, cualquier industrial, cualquier empresario, lo que siempre va a buscar es estabilidad jurídica, saber claramente las reglas del juego, que si hoy tenemos ciertas condiciones, no se vayan a cambiar de aquí a un año, porque eso también nos sirve un poco para hacer proyecciones, para hacer estadística, para levantar métricas. Entonces, creo que como industriales lo que buscamos es reglas del juego claras, para poder seguir apostando, para poder seguir invirtiendo en el Ecuador.
Entonces, eso sería en términos generales de lo que uno busca. Obviamente también una burocracia simplificada, como decía antes, de que la tramitología sea sencilla, que en lugar de entorpecer y de demorar el proceso, sea mucho más práctico. Hoy en día ya muchos trámites sí se realizan por internet, pero yo creo que sí hay que acelerar ahí algunas otras variables que deberían ser mucho más sencillas. Como Grupo Mil Polímeros, ¿qué desafíos enfrentan como sector industrial en el Ecuador? Bueno, creo que los desafíos más importantes son seguir contribuyendo al crecimiento nacional, al crecimiento de la industria. Hoy en día nuestra provincia de Tungurahua aporta con aproximadamente el 3% del PIB nacional. Entonces, un desafío importante sería, ¿por qué no aumentar ese porcentaje de aporte al PIB nacional? Si bien es cierto, las ciudades grandes, Quito y Guayaquil, aportan el 70% del PIB, porque claro, tienen más industria, más población, más densidad poblacional, por así decirlo. Entonces, creo que uno de los retos es eso, subirnos todos en el tren de la producción, subirnos todos en este tren que tiene potencial de abrirse al mundo, de mostrar nuestros productos y, ¿por qué no?, crecer juntos de ese, por lo menos ese 2% que nos indican que va a crecer la economía a nivel nacional y apuntarle a algo más, porque en el Ecuador hay talento, hay producto, hay servicios de calidad y hay mucho por hacer. Eso sí es muy cierto, mi estimada. Así como lo comentó el economista Pablo, Ecuador puede. Ecuador tiene y tiene las posibilidades. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico y con su intervención, mi estimada ingeniera Victoria. Los protagonistas del desarrollo económico. Radar Económico. Sus ideas, propuestas y experiencias. Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad. Radar Económico. Continuamos con la tertulia del día de hoy y como nos manifestó, el producto es de calidad, es el producto que se ve que Ecuador sí tiene las posibilidades de crecimiento hasta del 4%. Coméntenos qué oportunidades existe para la intervención extranjera en el sector industrial, mi estimada ingeniera Victoria. Bueno, sé que hay empresas que se dedican a ayudar a inversión extranjera a aterrizar en el Ecuador, pero lo que siempre digo, hay que tener las reglas de las políticas claras para que vengan multinacionales, que venga empresa privada de afuera, para que puedan también invertir en el Ecuador. A veces no somos tan atractivos en términos de retorno de inversión, entonces las multinacionales prefieren irse a los países vecinos, Perú, Colombia, donde hay una legislación más amigable. Entonces todo depende de la normativa que nos den las autoridades de turno. Otro asunto importante que me quería tomar a consideración es, si bien es cierto, hoy en día esta famosa guerra comercial que tiene China y Estados Unidos, yo creo que nos permite de cierta forma a las economías emergentes aprovechar, porque si bien es cierto hay muchos impuestos ya desde Estados Unidos hacia China, entonces es la oportunidad para que países pequeños que están relativamente cerca de los Estados Unidos, como son los países de Centroamérica o los países que estamos al norte de Sudamérica, puedan ofrecer su portafolio de productos. Obviamente hay que cumplir con mucha normativa, con mucho reglamento, porque los Estados Unidos así lo exige, pero no hay que olvidarse que es el principal socio comercial de Ecuador. Entonces, hay que aprovechar estos temas que a veces entre países se tienen restricciones arancelarias, pero puede ser, por otro lado, una oportunidad para países de economías emergentes como la nuestra. Tomando en cuenta lo que nos acaba de mencionar, ingeniera, ¿qué impacto tendrá la política comercial de Estados Unidos en nuestra economía? Sí, como bien decía, creo que es el momento para despertarnos, a aprovechar esa luz, ese camino en todo el tema, ¿no?, de agroindustria, todo el tema florícola, que ya se lo hace. Creo que ahora hay una preferencia incluso 5 puntos porcentuales menos que, por ejemplo, las flores de Colombia. Entonces,
todo este tema de atunes, pesca, todo el tema de agroindustria. He visto también en Tungurahua ya varias plantaciones de arándanos, por ejemplo, que era una fruta que antes, hace décadas, ni se pensaba ni se conocía. Y hoy en día ya es un producto que se lo empezó a cultivar en el Perú, pero aquí en nuestro país también la tierra es tan grata, tan productiva, que se pueden cultivar maravillas. También sé de la exportación de pitahaya, por ejemplo, que tiene mucha aceptación en el mercado asiático. Entonces, como digo, hay que aprovechar, ver esos nichos de mercado, a veces asistir a ferias internacionales donde se puede examinar un poco la demanda internacional y ver qué productos se pueden ir colocando en el Ecuador. Por ejemplo, el caso de los famosos chocolates Pacari también son un ejemplo de éxito, un caso de éxito a nivel internacional, diría yo, porque han podido posicionarse en muchos países del mundo como un producto premium. Entonces, ya no es como antes que era el cacao ecuatoriano, pero se apreciaba el chocolate suizo, que era fabricado con cacao de Ecuador. No, ahora ya se puede ver un chocolate, producto terminado como tal, producido en Ecuador y de alta calidad. Entonces, eso hay que apuntarle a la competitividad, a la calidad y a la diversificación. Algo muy importante que nos menciona es eso de la diversificación de productos, ese plus que como ecuatorianos debemos de entregar y esa mejora de la calidad. ¿Cómo lo maneja Mil Polímeros? Bueno, a nivel interno nosotros contamos con un sistema de gestión de la calidad, contamos con la normativa ISO 9001-2015, que nos ha permitido ya por varios años mantener nuestros estándares de calidad. Como bien decía al inicio de la entrevista, lo que hoy determina si eres competitivo o no es tu nivel de automatización. En nuestro caso, hemos invertido mucho en tema de mano de obra, equipo, maquinaria, para tener todo nuestro sistema productivo de forma automática. ¿Qué nos permite esto? Nos permite garantizar que el lote 1 es igual al lote 1000, al lote 3000, al lote 5000. Entonces, de esta manera mantenemos producto homogéneo y el cliente está tranquilo. Sabe que mañana va a recibir el producto de cierta calidad, en un mes va a continuar recibiendo el producto de la misma calidad. Entonces, eso para ello no es necesario tener sistemas complejos de calidad. Se lo puede empezar desde la base, cosas pequeñas, pero sí garantizando las mismas materias primas, garantizando los mismos parámetros, los mismos procesos, haciendo documentación, registro, porque esa es la única forma de llevar con orden la producción y mantener la calidad. Como empresaria, como presidenta, usted, ingeniera Victoria, coméntenos cómo estas empresas industriales como Mil Polímeros accede a nuevos mercados, a clientes de otros países. Bueno, esto se ha llevado a cabo, yo diría que por dos factores. El primero ya es nuestra presencia sólida en el mercado. Tenemos 15 años de experiencia en el sector de la industria plástica. El sector, por así decirlo, uno conoce a los proveedores, clientes y demás de la región, por lo menos de la costa Pacífico, por ejemplo. Y también el asistir a ferias o eventos internacionales que abren las puertas para conocer a inclusive más proveedores o más clientes. Entonces, a través de nuestros canales digitales o incluso canales tradicionales, hemos tenido requerimientos de producto. ¿Cómo funciona? Nos piden una muestra o nos envían una ficha técnica del material que el cliente potencial necesita y nosotros en nuestros laboratorios lo vamos desarrollando. Contamos con laboratorios de alta calidad que nos permiten determinar exactamente lo que el cliente necesita. Nosotros desarrollamos una contramuestra o un prototipo inicial y lo enviamos al cliente. El cliente lo prueba, muchas veces también hacemos acompañamiento en conjunto. Hay clientes que son abiertos en ese sentido y nos permiten hacer un acompañamiento in situ. Entonces, eso nos permite homologar el producto, dejarlo en sus condiciones óptimas para el procesamiento, porque recordemos que nuestro producto es una materia prima intermedia en el proceso productivo de alguien más. Y cuando esto ya está ok, pasa a todos los controles de calidad del cliente, ensayos destructivos, ensayos físicos, mecánicos, químicos, el producto queda homologado y ya podemos cotizarlo. Nosotros, por nuestra ubicación estratégica, llegamos muy rápidamente a Ipiales, llegamos muy rápidamente a Aguas Verdes en el Perú. Entonces, es un tema terrestre, logístico, que nos ha permitido conectarnos con el resto de países.
Algo también que me gustaría destacar de su entidad es esas oportunidades que ustedes lo toman como... Esos desafíos que uno los toma como un problema, ustedes los toman como una estrategia. La falta de energía, ustedes adoptaron lo que son paneles solares. Recuerdo muy bien que nos hablaron también de ese tema, que fue una gran inversión, pero hoy en día para ustedes ya es un apoyo muy importante por si vuelve a suceder algún apagón. También el cuidado de la mano de obra de su entidad. Toda esta ideología, toda esta estrategia, mi estimada, ¿cómo lo fueron forjando como líderes de Mil Polímeros? Bueno, creo que como la mayoría de empresas en el Ecuador, me atrevería a decir el 90% de empresas en el Ecuador son industria familiar. Entonces es un día a día de lucha, de constante, todos los días ver qué oportunidades de mejora hay, analizar las perspectivas del mercado, ver cómo se puede ir escalando a nivel regional, a nivel nacional, incluso internacional, porque como decía, hay mucho por hacer. Entonces, tratamos de ser esa empresa que no se queda ahí, o tratamos de impulsar igual que nuestra gente vaya un poco más allá, que dé esa milla extra de que, bueno, tengo que realizar esto, pero ¿por qué no puedo hacer un poco más? Porque en este sentido, hacer algo más es totalmente gratis, ¿no? Es que, y eso pasa a veces con la gente, cuando le dicen, ay, es que yo solo quiero trabajar o quiero que solo me atienda fulanito, porque él me contesta los mensajes, me contesta las llamadas, es excelente, es rápido, es muy, muy bueno para trabajar, versus otra persona que tal vez hace lo justo. Entonces, que este otro funcionario haga un poco más, no le cuesta nada, es simplemente un tema de actitud. Entonces, tratamos de ser así con la gente, tratamos de ser esa compañía de que no se queda ahí, de que trata de innovar, trata de desarrollar, ir un poco más adelante de lo que la competencia puede estar haciendo. Entonces, tratamos de ir en ese sentido, mejorando continuamente. Ha sido un gusto poder contar con su exponente. Hemos podido conversar con usted de un tema muy importante, reflexiones que nos ha dejado no solo en el crecimiento industrial de la producción, sino también de cómo manejar lo que es una empresa líder. También queremos agradecerle por esta apertura, esta propuesta, y pues que nos deje un mensaje de despedida a todos nuestros radioyentes el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí compartir este tiempo. Mi mensaje sería simplemente buscar la disciplina, buscar la excelencia, porque muchas veces la motivación se acaba al día 2, al día 3, pero la disciplina y el trabajo duro son los que nos mantienen adelante. Entonces, y no dejarse desfallecer por algún inconveniente, algún problema que se da en medio del camino, porque todos los días pasan ese tipo de cosas. Sino más bien mantenerse enfocados, disciplinados, que el trabajo duro va dando sus frutos en el día a día. Muchísimas gracias, ingeniera Victoria Navas. No se vayan, gracias. Que seguimos con más de Radar Económico. Estamos escuchando Radar Económico. Radar Económico. Para concluir con el día de hoy con la tertulia, recordemos que la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de reglas claras pueden afectar la inversión y el crecimiento ecuatoriano. La diversificación de la economía y la atracción de inversión extranjera serán fundamentales para el éxito económico del país. También no olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica del Ecuador y el mundo. Nos vemos en el próximo programa con más entrevistas y análisis. También agradecemos al economista Nelson Lascano, presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, por su colaboración, y al equipo que hizo posible este programa, en soporte economista Maite Coca y el
al licenciado Carlos Freire desde la Gerencia de Identidad Radiocultural, al magíster Guillermo García en la producción. Agradezco también al licenciado Paulo Auquilla por su aporte desde la cabina de emisión. Este programa es posible gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radiocultural, dos instituciones comprometidas en informar y enriquecer el conocimiento económico de nuestra comunidad. Soy Viviana Rodríguez y me despido con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes. Hasta la próxima. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radar Económico, tu guía al día. El mundo sigue su curso. Y el radar económico de identidad se mantiene activo. Identidad Radio Cultural presentó Radar Económico, su guía al día. Lo mantendremos actualizado.